Las llamas devoraban el uniforme de Carmen mientras ella sostenía inmóvil una fotografía que convertía al poderoso empresario Ricardo Salazar en el fugitivo Roberto Sandoval, asesino de su hermana. Cuando él vio esa imagen de hace 20 años, el sudor frío recorrió su espalda y supo que todo había terminado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El olor a tela quemada invadió la elegante oficina del piso 25, mientras las llamas consumían el uniforme gris que había sido el orgullo de Carmen Vega durante 5 años. El empresario Ricardo Salazar observaba el espectáculo con una sonrisa de satisfacción, sus brazos cruzados sobre su traje italiano de $3,000, mientras el fuego devoraba cada fibra del uniforme en el bote de basura metálico que había colocado estratégicamente frente a su escritorio de caoba. Carmen permanecía de pie junto a la ventana, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una fotografía arrugada contra su pecho. No lloraba, no suplicaba. Simplemente miraba las llamas con una expresión que Ricardo no lograba descifrar, algo entre resignación y determinación que lo irritaba profundamente. Había esperado lágrimas, ruegos, humillación total. En cambio, esa mujer de 38 años, con su rostro marcado por años de trabajo duro, se mantenía extrañamente serena. Todo había comenzado 3 horas antes, cuando Carmen llegó a la oficina para su turno de limpieza matutino. Durante 5 años había pulido cada superficie de cristal, aspirado cada centímetro de alfombra y mantenido impecable el imperio corporativo de Ricardo Salazar. Era invisible para la mayoría de los empleados, una sombra silenciosa que trabajaba antes del amanecer y después del atardecer, asegurándose de que todo estuviera perfecto para los ejecutivos que nunca le dirigían la palabra. Pero esa mañana fue diferente. Ricardo había llegado temprano, algo inusual para un hombre que normalmente delegaba todo, y aparecía cerca del mediodía. La encontró limpiando su escritorio con el cuidado meticuloso que siempre empleaba, moviendo cada objeto con delicadeza antes de pasarle el paño. Fue entonces cuando lo vio. Ella miraba fijamente la fotografía enmarcada que él tenía sobre su escritorio, la imagen de su familia perfecta, su esposa rubia y sus 2 hijos en la playa de Cancún. Carmen no sabía que él la observaba desde la puerta. Vio cómo sus dedos se detenían sobre el marco, cómo sus ojos se entrecerraban estudiando cada detalle de la fotografía. Había algo en su expresión que lo perturbó, un reconocimiento, una comprensión que no debería estar ahí. Cuando ella finalmente notó su presencia, dio un respingo y rápidamente continuó limpiando, pero ya era demasiado tarde. Ricardo había visto algo en sus ojos que despertó todas sus alarmas. La confrontación fue inmediata y brutal. Ricardo exigió saber por qué miraba sus cosas personales con tanta atención. Carmen intentó explicar que solo estaba haciendo su trabajo, que necesitaba mover el portarretrato para limpiar debajo, pero la furia de Ricardo era desproporcionada, alimentada por un miedo que él mismo no comprendía completamente. La acusó de entrometida, de fisgona, de violar su privacidad. Sus palabras fueron escalando hasta convertirse en un vendaval de insultos que resonaban en las paredes de cristal de la oficina vacía. Entonces, Ricardo notó algo que cayó del bolsillo del uniforme de Carmen cuando ella retrocedió ante sus gritos. Una fotografía vieja, doblada por las esquinas, desgastada por el tiempo y el manejo constante. Antes de que Carmen pudiera recogerla, Ricardo la tomó del suelo. Lo que vio en esa imagen hizo que su rostro perdiera todo color. Durante varios segundos, solo hubo silencio, roto únicamente por el zumbido distante del aire acondicionado. La mente de Ricardo trabajó rápidamente.
calculando, evaluando la amenaza. Sin decir palabra, caminó hacia su escritorio y presionó el botón del intercomunicador. Su voz fue fría cuando habló. Necesito que el Departamento de Recursos Humanos prepare inmediatamente la liquidación de Carmen Vega, efectiva de inmediato. Causa: conducta inapropiada en el lugar de trabajo. Carmen intentó protestar, su voz finalmente quebrándose. Señor Salazar, por favor, necesito este trabajo. Tengo una hija que mantener, gastos médicos. He sido una empleada ejemplar durante 5 años. Pero Ricardo ya no escuchaba. Estaba demasiado ocupado formulando su siguiente movimiento, diseñando la humillación que aseguraría el silencio de esta mujer. Fue entonces cuando tuvo la idea del uniforme. «Quíteselo», ordenó bruscamente. Carmen lo miró confundida, sin comprender. «Su uniforme», repitió Ricardo, con esa sonrisa cruel que sus competidores empresariales conocían también. «Quíteselo ahora. Desde hoy ya no es empleada de esta compañía. No tiene derecho a usar esos colores». Con manos temblorosas y mejillas ardiendo de vergüenza, Carmen se quitó el uniforme que la identificaba como parte del equipo de limpieza de Corporativo Salazar. Debajo llevaba una camiseta sencilla y pantalones viejos que usaba para el viaje al trabajo. Ricardo tomó el uniforme de sus manos y, sin ceremonia, lo arrojó al bote de basura metálico. Luego, ante la mirada horrorizada de Carmen, sacó un encendedor de su escritorio y prendió fuego a la tela. Las llamas crecieron rápidamente, alimentadas por las fibras sintéticas del uniforme. El fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes de la oficina, creando un espectáculo grotesco que parecía sacado de una pesadilla. Ricardo observaba satisfecho, creyendo que con este acto simbólico había destruido no solo el uniforme, sino también cualquier credibilidad que esta mujer pudiera tener si decidía hablar. Pero Carmen no miraba el fuego. Sus ojos estaban fijos en Ricardo, y en su mano derecha sostenía firmemente esa fotografía arrugada que había caído de su bolsillo. Una fotografía que Ricardo reconocía perfectamente, porque él también había estado ahí cuando fue tomada 20 años atrás, en circunstancias que había trabajado meticulosamente para borrar de su pasado. «Ahora entiende por qué lo miro tanto, ¿verdad?», dijo Carmen finalmente. Su voz, apenas un susurro, que cortaba el aire como un cuchillo. 20 años atrás, Ricardo Salazar no se llamaba Ricardo Salazar. Se llamaba Roberto Sandoval, y era un contador junior en una pequeña firma de la ciudad que apenas le alcanzaba para pagar un apartamento de una habitación en el peor barrio. La fotografía que Carmen sostenía había sido tomada en la fiesta de fin de año de esa firma, cuando todos celebraban con ponche barato y bocadillos de supermercado. En la imagen, un joven Roberto sonreía junto a otros empleados, incluyendo a una mujer de 20 y tantos años llamada Laura Méndez. Laura Méndez había sido la hermana mayor de Carmen, su única familia después de que sus padres murieran en un accidente de tránsito. Carmen tenía apenas 18 años entonces, todavía estudiando en la universidad con una beca que apenas cubría sus libros. Laura trabajaba en esa firma para mantenerlas a ambas, haciendo horas extras cada semana, sacrificando sus propios sueños para que su hermana menor pudiera tener un futuro mejor. Roberto Sandoval había sido su supervisor directo. Ricardo sintió cómo el sudor comenzaba a perlar su frente a pesar del aire acondicionado. La memoria de aquellos días lo golpeó con una claridad dolorosa que había tratado de enterrar bajo capas de reinvención personal y éxito construido sobre mentiras. Laura había descubierto algo en los libros de la firma, discrepancias en las cuentas que Roberto manejaba, miles de dólares que desaparecían mensualmente, fondos de pensiones de empleados que nunca llegaban a su destino, facturas falsificadas que él creaba con maestría. Durante semanas,
Roberto había logrado convencer a Laura de que eran simples errores contables, que él los corregiría discretamente para no alarmar a los socios. Pero Laura era meticulosa y honesta hasta la médula. Cuanto más investigaba, más evidencia encontraba. Roberto podía ver en sus ojos cómo la confianza que ella había depositado en él se transformaba en horror y decepción. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que ella fuera a los socios con lo que había descubierto. Lo que sucedió después fue algo que Roberto, ahora Ricardo, había logrado convencerse a sí mismo que fue un accidente inevitable. Una noche lluviosa, Laura salió tarde de la oficina después de imprimir todos los documentos que probaban el fraude. Iba a entregarlos a los socios a primera hora del día siguiente. Roberto sabía esto porque había escuchado su llamada telefónica desde el cubículo contiguo. El pánico se apoderó de él. Todo lo que había robado lo había invertido en la bolsa, en un intento desesperado de multiplicar el dinero y devolverlo antes de que alguien notara su ausencia. Pero había perdido casi todo. Roberto siguió a Laura esa noche, conduciendo su viejo sedán a varios metros detrás de ella. La lluvia caía con fuerza, las calles estaban resbaladizas y la visibilidad era terrible. Laura se detuvo en un semáforo en rojo en una intersección particularmente peligrosa. Roberto estacionó su auto en una calle lateral, caminó bajo la lluvia hasta posicionarse en la esquina. Lo que sucedió después fue algo que jamás admitió completamente, ni siquiera a sí mismo. Esperó a que el semáforo cambiara a verde, y en el momento preciso en que Laura comenzó a cruzar la intersección, Roberto gritó su nombre. Laura volteó, buscando la fuente de la voz entre la lluvia. Ese segundo de distracción fue suficiente. No vio al camión de carga que venía demasiado rápido por la calle transversal, cuyo conductor había decidido acelerar para pasar el semáforo en amarillo que acababa de cambiar a rojo. El impacto fue brutal. El sonido del metal chocando contra el cuerpo humano quedó grabado en la memoria de Roberto para siempre, aunque con los años logró convencerse de que el accidente habría ocurrido de todos modos. Roberto desapareció esa misma noche. No fue al hospital, no dio declaraciones a la policía, no asistió al funeral. Tomó todo el dinero que le quedaba, compró documentos falsos de un contacto en el mercado negro y se reinventó completamente. Se mudó a otra ciudad, cambió su nombre, alteró su historia personal. Los documentos de Laura con las pruebas del fraude murieron con ella, destruidos en el impacto o perdidos en el caos del accidente. La firma nunca descubrió el desfalco, o si lo hicieron, decidieron no hacer público el escándalo. Durante los siguientes 20 años, Ricardo Salazar construyó su imperio desde cero, utilizando las conexiones que había hecho en el mercado negro de documentos falsos. Resultó que había todo un mundo de oportunidades para alguien sin escrúpulos morales. Blanqueo de dinero, fraude fiscal, contratos gubernamentales obtenidos mediante sobornos. Cada peldaño en su escalera al éxito estaba construido sobre la deshonestidad. Pero era inteligente, cuidadoso, y tenía un talento natural para mantener las apariencias. Se casó con Mónica, una mujer de buena familia que nunca cuestionó las inconsistencias en su pasado fabricado. Tuvieron 2 hijos que asistían a las mejores escuelas privadas. Compraron una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Ricardo se convirtió en miembro de los clubes más selectos, donaba generosamente a obras de caridad, era fotografiado regularmente en eventos sociales. Nadie habría sospechado que el respetable empresario Ricardo Salazar era en realidad el fugitivo Roberto Sandoval. Y ahora, de pie en su oficina con las llamas del uniforme de Carmen reflejándose en sus ojos, toda esa vida cuidadosamente construida amenazaba con desmoronarse.
Carmen seguía mirándolo con esa expresión inquebrantable, la fotografía sostenida como un arma entre sus dedos. «Mi hermana murió el día después de que se tomara esta foto», dijo Carmen, su voz más firme ahora. «Murió con documentos en su bolso que probaban que usted, Roberto Sandoval, había estado robando de la compañía durante meses». Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «La policía dijo que fue un accidente», continuó Carmen, «pero Laura me había llamado esa tarde. Me dijo que tenía miedo, que su supervisor estaba actuando extraño, que sentía que la seguían. Sus últimas palabras para mí fueron: cuida esta fotografía, Carmen. Si algo me pasa, esta fotografía y estos nombres podrían importar algún día». Las llamas del uniforme comenzaban a extinguirse, dejando solo cenizas y el olor acre de plástico quemado. El silencio que siguió a las palabras de Carmen fue más ensordecedor que cualquier grito. Ricardo sentía cómo su cuidadosamente construido mundo de mentiras comenzaba a agrietarse como cristal bajo presión. Sus manos, que momentos antes habían sostenido el encendedor con arrogancia, ahora temblaban ligeramente. Intentó recuperar su compostura, esa máscara de poder y control que había perfeccionado durante 20 años, pero algo en la mirada de Carmen lo desarmaba completamente. «No tienes pruebas de nada», dijo finalmente Ricardo, su voz sonando menos convincente de lo que pretendía. «Una fotografía vieja no prueba absolutamente nada. Tu hermana murió en un accidente de tránsito. Caso cerrado. El conductor del camión fue declarado culpable de conducir con exceso de velocidad. Los registros están ahí, públicos para quien quiera verlos». Dio un paso hacia Carmen, intentando intimidarla con su presencia física, con el poder que emanaba de su traje caro y su posición social. Pero ella no retrocedió. Carmen metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó su teléfono celular. Era un modelo viejo, con la pantalla ligeramente agrietada, el tipo de teléfono que una mujer de limpieza podría permitirse con su salario. Ricardo la observó con creciente inquietud mientras ella deslizaba su dedo por la pantalla con movimientos lentos y deliberados. «Tiene razón, señor Salazar», dijo Carmen, su voz ahora cargada de una calma que era más aterradora que cualquier histeria. «Una fotografía vieja no prueba nada. Por eso he estado recolectando algo más durante los últimos 5 años». La sangre de Ricardo se heló en sus venas. 5 años. Exactamente el tiempo que Carmen había trabajado en su empresa. De repente, todas esas mañanas y noches en que ella limpiaba su oficina tomaron un nuevo significado. No había sido una simple coincidencia que ella hubiera solicitado trabajo específicamente en su compañía. No había sido casualidad que siempre pidiera el turno que le daba acceso a su oficina cuando nadie más estaba presente. Cada movimiento, cada día durante 5 años, había sido parte de un plan meticulosamente ejecutado. Carmen giró su teléfono para que Ricardo pudiera ver la pantalla. La imagen mostrada era una fotografía de documentos sobre su escritorio, documentos que él reconoció inmediatamente. Eran contratos de su más reciente negociación con el gobierno, contratos que incluían sobornos disfrazados como consultorías fantasma. La fotografía estaba fechada 3 semanas atrás, tomada en un ángulo que solo alguien parado exactamente donde Carmen estaba parada en ese momento podría haber capturado. Deslizó su dedo nuevamente. La siguiente imagen mostraba emails impresos en su escritorio, correspondencia entre Ricardo y sus socios sobre cómo desviar fondos de un proyecto de vivienda social para embolsarse la diferencia. Otra imagen más mostraba recibos de pagos a funcionarios públicos, cada uno cuidadosamente fotografiado durante esas madrugadas silenciosas cuando Carmen supuestamente solo limpiaba el polvo de su escritorio.
Durante 5 años, continuó Carmen, su voz manteniéndose firme, he limpiado esta oficina. He sido invisible para usted, una sombra sin importancia que movía sus papeles solo para limpiar debajo. Nunca se le ocurrió que yo pudiera estar leyendo esos documentos, fotografiándolos, construyendo un archivo completo de cada uno de sus negocios sucios. Pausó, dejando que el peso de sus palabras penetrara, porque eso es lo que la gente como usted hace, señor Salazar. Nos hace invisibles. Asume que somos demasiado tontos o demasiado insignificantes para ser una amenaza. Ricardo sintió que las paredes de su elegante oficina comenzaban a cerrarse sobre él. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una manera de controlar la situación, pero cada vez que su cerebro presentaba una solución, la imagen del teléfono de Carmen la destruía. Ella había sido paciente, metódica, infinitamente más inteligente de lo que él jamás le había dado crédito. «Sabías quién era yo desde el principio», susurró Ricardo, la realización golpeándolo como un puño en el estómago. «Todo este tiempo». Carmen asintió lentamente. «Me tomó 12 años encontrarte, Roberto Sandoval. 12 años investigando, siguiendo pistas frías, gastando cada centavo que podía ahorrar en investigadores privados baratos que casi siempre me llevaban a callejones sin salida. Pero nunca me rendí. Laura era todo lo que tenía, y tú me la quitaste». La voz de Carmen se quebró ligeramente al mencionar a su hermana, pero rápidamente recuperó su compostura. «Cuando finalmente te encontré, transformado en este exitoso empresario con una nueva identidad y una vida construida sobre las cenizas de tu pasado, supe que no podía simplemente acudir a la policía. Cambió su nombre legalmente, tiene documentos que parecen legítimos, conexiones con gente poderosa. Una acusación sin pruebas sólidas no llegaría a ningún lado, así que decidí que necesitaba algo más, algo irrefutable». Ricardo caminó hacia su escritorio, sus piernas apenas sosteniéndolo. Se dejó caer en su silla de cuero ejecutivo, la misma desde la cual había dirigido su imperio de corrupción. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, su voz despojada de toda la arrogancia que había exhibido apenas minutos antes. «Dinero, ¿verdad? Todo el mundo quiere dinero. Te daré lo que pidas, el doble de lo que ganas en 10 años. Solo tienes que borrar esas fotos y desaparecer de mi vida». Carmen lo miró con una expresión que mezclaba compasión y desprecio. «¿Cree que esto es sobre dinero?», preguntó, negando con la cabeza. «Usted realmente no entiende nada, ¿verdad? Durante 20 años ha vivido en la impunidad, construyendo su fortuna sobre la desgracia de otros, y ahora piensa que puede simplemente comprar su salida de esto como compra todo lo demás en su vida». «Entonces, ¿qué quieres?», gritó Ricardo, su desesperación finalmente desbordándose. «Si no es dinero, ¿qué demonios quieres de mí?». La pregunta resonó en el espacio entre ellos, cargada de 20 años de culpa, secretos y justicia diferida. Carmen respiró profundamente antes de responder, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían ambas vidas para siempre. «Quiero que confiese», dijo simplemente. «Quiero que admita lo que le hizo a mi hermana, lo que ha estado haciendo durante todos estos años, y quiero que enfrente las consecuencias de sus acciones, no como el poderoso Ricardo Salazar, sino como el cobarde Roberto Sandoval que realmente es». Ricardo soltó una carcajada amarga que resonó en la oficina como el sonido de algo quebrándose. «Estás loca si piensas que voy a destruir todo lo que he construido por tu sed de venganza. Llamaré a mis abogados, te demandaré por difamación, por extorsión, por invasión de privacidad. Para cuando terminen contigo no solo perderás cualquier caso que intentes presentar, sino que terminarás en la cárcel tú misma». Se levantó de su silla, recuperando algo de su antigua arrogancia.
Soy uno de los hombres más poderosos de esta ciudad. Tengo conexiones hasta en la Fiscalía General. ¿Quién crees que le creerán? ¿A mí o a una mujer de limpieza con una vendetta personal? Carmen permaneció imperturbable ante la amenaza. Sacó de su otro bolsillo una pequeña memoria USB y la colocó sobre el escritorio de Ricardo con un suave clic que sonó atronador en el tenso silencio. Todas las fotografías están ahí, dijo con calma. 5 años de evidencia meticulosamente organizada y fechada. Pero hay algo más que debería saber, señor Salazar. Estas no son las únicas copias. Tengo respaldos en 3 lugares diferentes, incluyendo una caja de seguridad en un banco y con un abogado que tiene instrucciones muy específicas sobre qué hacer con esa información si algo me llegara a pasar. El rostro de Ricardo palideció visiblemente. Había subestimado completamente a esta mujer, creyendo que su posición social y su uniforme de limpieza la definían. Ahora se daba cuenta de que Carmen había sido varios pasos adelante de él durante todo este tiempo, moviendo piezas en un tablero de ajedrez que él ni siquiera sabía que estaban jugando. Y hay más, continuó Carmen, deslizando su dedo por la pantalla de su teléfono nuevamente. Además de los documentos de sus negocios ilegales, tengo algo más interesante. La nueva imagen que apareció hizo que Ricardo sintiera que el piso desaparecía bajo sus pies. Era una fotografía de él, tomada apenas 3 días antes, entrando a un hotel discreto del centro de la ciudad. No iba solo. La mujer de la imagen definitivamente no era su esposa Mónica. Es su secretaria, ¿verdad?, preguntó Carmen con una voz desprovista de juicio. Daniela Ruiz, 24 años, lleva trabajando para usted 2 años. Me pregunto qué pensaría su esposa si viera estas fotos, o qué pensarían sus socios de negocios, muchos de ellos hombres muy conservadores que valoran la imagen de familia tradicional que usted proyecta. Ricardo sintió que las paredes se cerraban más y más. Esto es chantaje, gruñó entre dientes. Eres una extorsionadora, no mejor que yo. Puede llamarlo como quiera, respondió Carmen guardando su teléfono. Yo lo llamo justicia. Durante 20 años usted ha vivido sin pagar por lo que hizo. Construyó una vida de lujos mientras yo crecí sin mi hermana, mientras me esforcé por terminar la universidad trabajando en 3 empleos, mientras viví con la pregunta de qué hubiera sido de mi vida si Laura siguiera viva. Las lágrimas finalmente comenzaron a acumularse en los ojos de Carmen, aunque su voz permaneció firme. Laura era brillante, amaba los números tanto como amaba ayudar a la gente. Trabajaba largas horas no solo para mantenernos, sino porque creía en hacer las cosas correctamente, en la honestidad, en la integridad. Y usted la mató para proteger sus robos. Ni siquiera tuvo el coraje de enfrentarla directamente. La distrajo en medio de la lluvia, causó su muerte, y luego huyó como la rata que es. Ricardo escuchaba las palabras de Carmen sintiendo algo que no había experimentado en 2 décadas. Remordimiento genuino. No es que su conciencia hubiera estado completamente dormida durante todos esos años, pero había desarrollado una habilidad magistral para racionalizar sus acciones, para convencerse de que las personas que lastimaba eran simplemente daño colateral necesario en el camino al éxito. Pero escuchar el dolor en la voz de Carmen, ver la fotografía de Laura en sus manos, le mostraba el verdadero costo humano de sus decisiones. No fue intencional, murmuró Ricardo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Tu hermana, el accidente, yo solo quería asustarla, hacer que se detuviera. Nunca quise que muriera. Incluso mientras decía las palabras, sabía cuán vacías sonaban, cuán inadecuadas eran frente a la magnitud de lo que había hecho. Carmen lo miró con una mezcla de desprecio y algo que podría haber sido compasión. Pero no se detuvo, ¿verdad, señor Salazar? Después de que Laura muriera, después de que usted escapara, no se detuvo.
Siguió mintiendo, robando, destruyendo vidas. ¿Cuántas más personas ha lastimado en estos 20 años? ¿Cuántas familias han sufrido por su codicia? Ricardo no tenía respuesta para eso. La verdad era que había perdido la cuenta. En su ascenso al poder, había aplastado a competidores, había defraudado a inversores, había sobornado a funcionarios públicos para obtener contratos que deberían haber ido a compañías más honestas. Cada éxito en su imperio estaba manchado con la desgracia de alguien más, y ahora, todo eso amenazaba con derrumbarse por la determinación de una mujer que él había considerado insignificante. «Dame tiempo», dijo finalmente Ricardo, su voz casi suplicante. «Déjame pensar en esto, hablar con mi familia, preparar las cosas. No puedes simplemente esperar que destruya mi vida en un instante». Carmen negó con la cabeza lentamente. «No, no le daré tiempo». ¿Tiempo para qué? Para que contacte a sus amigos poderosos, para que encuentre una manera de silenciarme, para que desaparezca nuevamente como hizo hace 20 años. Ya tuve suficiente de darle ventajas a gente como usted. Sacó su teléfono nuevamente y comenzó a marcar un número. Ricardo sintió pánico apoderándose de él. «Espera», gritó levantándose bruscamente de su silla. «¿Qué estás haciendo?» Carmen presionó el botón de llamada y colocó el teléfono en altavoz sobre el escritorio. «Estoy llamando a la policía», dijo simplemente. «Es hora de que Roberto Sandoval enfrente la justicia». El sonido del tono demarcado llenó la oficina como una cuenta regresiva hacia el fin de todo lo que Ricardo había construido. En ese momento de desesperación, algo dentro de él se rompió. «Espera», gritó nuevamente, pero esta vez su voz no tenía la arrogancia o la amenaza de antes. Era la voz de un hombre enfrentando el inevitable colapso de su mundo cuidadosamente construido. «Por favor, Carmen, espera. Déjame hablar. Solo déjame hablar». Carmen pausó, su dedo suspendido sobre el botón para cancelar la llamada. La línea seguía conectando, cada timbre acercándolos más al momento en que una voz oficial respondería, y todo cambiaría irreversiblemente. Ricardo podía ver en sus ojos que ella estaba considerando sus opciones, evaluando si darle esta última oportunidad o seguir adelante con su plan. Finalmente, después de 3 timbres que parecieron durar una eternidad, Carmen cortó la llamada. «Tienes 30 segundos», dijo ella con firmeza. «Dime algo que valga la pena escuchar, algo que justifique siquiera considerar no llamar a la policía ahora mismo». Ricardo tragó saliva, su garganta súbitamente seca. Sabía que las siguientes palabras que salieran de su boca determinarían no solo su futuro, sino potencialmente su libertad. Todo lo que había logrado, toda la vida que había construido, dependía de convencer a esta mujer de que había algo en él que merecía una segunda oportunidad. «Tienes razón», comenzó Ricardo, su voz temblando ligeramente. «Tienes razón sobre todo. Soy un cobarde, siempre lo he sido. Lo que le pasó a Laura fue mi culpa. No directamente, no físicamente, pero la distraje deliberadamente. Sabía que estaba lloviendo. Sabía que esa intersección era peligrosa. Y aún así, grité su nombre para que volteara». Se sentó nuevamente en su silla, sus manos cubriéndose el rostro. «Durante 20 años me he dicho a mí mismo que fue un accidente, que no tuve nada que ver, pero eso es mentira». Carmen observaba en silencio, su expresión ilegible. Ricardo continuó, las palabras fluyendo ahora como si una represa se hubiera roto. «Y después de eso, en lugar de enfrentar lo que había hecho, fui como la rata que dijiste que soy. Cambié mi nombre, falsifiqué documentos, construí una nueva identidad. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? No me detuve ahí. Seguí haciendo cosas terribles, lastimando a gente inocente, porque una vez que cruzas ciertas líneas,
se vuelve más fácil seguir cruzándolas. Levantó la mirada hacia Carmen, sus ojos enrojecidos. Durante estos 20 años no ha pasado un solo día sin que piense en tu hermana. Veo su rostro en mis pesadillas, escucho el sonido del impacto cuando intento dormir. Me casé con Mónica pensando que una familia me redimiría, me haría mejor persona, pero en cambio solo la arrastré a mi mundo de mentiras. Mis hijos están creciendo idolatrando a un hombre que no existe, un padre que es una completa fabricación. Carmen finalmente habló, su voz suave pero firme. Las pesadillas no son suficientes, señor Salazar. El remordimiento privado no compensa el daño público que ha causado. Mi hermana está muerta y usted ha vivido 2 décadas de lujo construidas sobre su tumba. Tiene razón, admitió Ricardo. Por eso voy a hacer algo que debí haber hecho hace 20 años. Voy a confesar todo, no solo lo de Laura, sino todo el fraude, toda la corrupción, todos los crímenes que he cometido. Carmen lo miró con escepticismo. Dice eso ahora, pero en cuanto salga de esta oficina, llamará a sus abogados, intentará hacer desaparecer la evidencia, usará todas sus conexiones para protegerse. He visto cómo opera la gente como usted. Las promesas no significan nada cuando su libertad está en juego. Ricardo negó con la cabeza vigorosamente. No, esta vez es diferente. Esta vez me has mostrado algo que nadie más pudo mostrarme, que no hay escape real. Incluso si lograra silenciarte, incluso si hiciera desaparecer toda la evidencia, seguiría siendo el mismo hombre cobarde huyendo de sus crímenes. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo de su torre de oficinas. ¿Sabes qué es lo irónico?, preguntó retóricamente. He tenido tanto éxito en los negocios porque entiendo los números, las probabilidades, los riesgos calculados. Y todos estos años he estado calculando mal el mayor riesgo de todos, el riesgo de vivir una mentira. Pensé que podía controlar todas las variables, mantener todas las mentiras en orden, pero una sola persona con suficiente determinación y paciencia fue suficiente para desmoronar todo. Ricardo se giró hacia Carmen, una expresión de resignación en su rostro. Así que aquí está mi propuesta. No me des 30 segundos, dame 24 horas. En ese tiempo, prepararé una confesión completa por escrito de todo lo que he hecho, empezando con Laura y terminando con mi último soborno la semana pasada. Contactaré personalmente a las autoridades y me entregaré. A cambio, solo te pido una cosa, que me permitas hablar con mi esposa e hijos primero, explicarles quién soy realmente antes de que lo descubran en las noticias. Carmen estudió su rostro cuidadosamente, buscando signos de engaño o manipulación. 24 horas son suficiente tiempo para desaparecer, para huir del país como hizo hace 20 años. ¿Por qué debería confiar en que cumplirá su palabra? Ricardo extendió su mano hacia el teléfono de Carmen. Dame tu número, le dije. Cada hora durante las próximas 24 horas te enviaré una actualización de mi progreso. Puedes tener a alguien vigilándome si quieres, y si en cualquier momento parece que estoy intentando escapar, llamas a la policía inmediatamente con toda tu evidencia. Además, agregó, caminando hacia su caja fuerte oculta detrás de un cuadro en la pared, te voy a dar algo ahora mismo como garantía. Abrió la caja fuerte y sacó varios fajos de documentos. Estos son contratos originales de algunos de mis negocios más lucrativos, todos con evidencia clara de corrupción y fraude. Con esto solo, podrías enviarme a prisión por años. Es mi seguro de que voy a cumplir mi palabra. Carmen tomó los documentos con manos cautelosas, examinándolos brevemente. Eran exactamente lo que Ricardo decía,
Contratos con anotaciones manuscritas que detallaban pagos bajo la mesa, porcentajes acordados con funcionarios corruptos, esquemas elaborados de lavado de dinero. El papel con membrete oficial hacía que cada documento fuera aún más incriminatorio. «Esto es apenas la punta del iceberg, ¿verdad?», preguntó Carmen mientras guardaba los papeles cuidadosamente en su bolso. Ricardo asintió con expresión sombría. «Tengo 3 cajas fuertes llenas de material similar. Una aquí, otra en mi casa y una tercera en una ubicación que solo yo conozco. Todo documentado meticulosamente porque, irónicamente, no confiaba en mis socios criminales. Siempre mantuve evidencia como protección en caso de que intentaran traicionarme. Nunca pensé que esa misma evidencia terminaría siendo usada contra mí por una mujer de limpieza que resultó ser más inteligente que todos nosotros juntos». «No me subestime nuevamente», advirtió Carmen con firmeza. «No soy una simple mujer de limpieza. Tengo un título en contabilidad, el mismo campo que estudió mi hermana. Trabajé en limpieza porque era el único trabajo que me daba acceso a su oficina sin levantar sospechas. Cada movimiento que he hecho durante 5 años ha sido calculado y deliberado». Ricardo la miró con renovado respeto y un toque de temor. «¿Cuánto tiempo planeaste esto antes de siquiera solicitar el trabajo aquí?» 3 años, respondió Carmen sin vacilar. 3 años investigándolo, estudiando sus rutinas, sus negocios, sus vulnerabilidades. Aprendí todo sobre empresas de limpieza. Conseguí certificaciones. Construí un historial laboral impecable en otras compañías primero. Para cuando solicité trabajo en Corporativo Salazar, era la candidata perfecta, experimentada, confiable e invisible. Nadie cuestionó por qué una mujer con título universitario trabajaba en limpieza. Solo asumieron que era otra persona más que había fracasado en encontrar algo mejor. Ricardo se sentó nuevamente, procesando la magnitud de la dedicación de Carmen. La mayoría de las personas habrían abandonado después de meses o quizás un año de búsqueda infructuosa. Pero Carmen había convertido su búsqueda de justicia en una misión de vida, sacrificando años de su existencia por la posibilidad de este momento. «Tu hermana estaría orgullosa de ti», dijo en voz baja. «Lo que has logrado requiere una fuerza y determinación extraordinarias». «No use el recuerdo de mi hermana para manipularme», respondió Carmen con frialdad. «Ya jugó esa carta cuando intentó sobornarme con dinero. Ahora está intentando ganar mi simpatía apelando a mis emociones. Reconozco las tácticas de manipulación cuando las veo. He pasado 5 años observándolo usar esas mismas técnicas con sus empleados, socios y competidores». «Tiene razón», admitió Ricardo levantando las manos en señal de rendición. «Viejo hábito. Pero mi pregunta sobre 24 horas sigue en pie». Carmen caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad abajo. Desde esta altura, las personas parecían hormigas, moviéndose en patrones predecibles, cada una absorta en sus propios dramas y ambiciones. Durante 5 años había imaginado este momento de 1000 maneras diferentes. En algunas versiones, llamaba a la policía inmediatamente y veía a Ricardo arrestado en su propia oficina. En otras, hacía pública toda la evidencia en Internet, destruyendo su reputación antes de que pudiera defenderse. Pero ahora, enfrentando la realidad del momento, descubría que la venganza no era tan simple como había imaginado. «Le daré 12 horas», dijo finalmente Carmen girándose hacia él. «No 24, 12 horas a partir de este momento para hablar con su familia y preparar su confesión. Cada 2 horas me enviará una foto y un mensaje de texto confirmando dónde está y qué está haciendo. Si falla en contactarme aunque sea una vez, si hay cualquier indicación de que está intentando huir o destruir evidencia, toda la información que tengo,
Irá directamente a los medios de comunicación y a las autoridades. Ricardo asintió rápidamente, alivio visible en su rostro a pesar de la brevedad del plazo. 12 horas son suficientes. Gracias, Carmen. No sé si mis agradecimientos significan algo para ti en este momento, pero gracias por darme la oportunidad de hacer esto de la manera correcta. Carmen metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de presentación que le extendió. Es de la detective Martínez de la División de Crímenes Financieros. Llámela cuando esté listo para entregarse. Ya le envié toda mi evidencia hace 3 días como respaldo en caso de que algo me pasara. Ricardo tomó la tarjeta, sus dedos temblando ligeramente. «Lo sabías», susurró. «Sabías todo el tiempo que yo iba a quemar tu uniforme, que iba a intentar humillarte. Todo esto fue planeado hasta este momento». Carmen permitió la sombra de una sonrisa cruzar su rostro. «Lo conozco mejor de lo que se conoce a sí mismo, señor Salazar. Estudié cada aspecto de su personalidad durante 5 años. Sabía que si lo confrontaba directamente, su ego no resistiría. Necesitaba que se sintiera poderoso y en control justo antes de quitarle todo». El empresario miró los restos carbonizados de su uniforme en el bote de basura. Ese uniforme representaba 5 años de trabajo duro, de humillaciones soportadas en silencio, de estar invisible mientras recolectaba las piezas de su destrucción. Incluso la quema del uniforme había servido al propósito de Carmen, proporcionando evidencia adicional del carácter cruel y despectivo de Ricardo. «No hay nada que hayas hecho en los últimos 5 años que no haya sido observado y documentado», continuó Carmen. «Cada reunión sospechosa, cada documento comprometedor, cada conversación telefónica que pensó que era privada. Tengo ayuda, gente que usted también lastimó en el pasado y que estaba esperando la oportunidad de verlo caer». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cuántas personas?», preguntó. «¿Cuántas personas están involucradas en esto?». Carmen guardó silencio, dejando que la pregunta flotara sin respuesta. Esa incertidumbre era parte de su poder ahora. Ricardo nunca sabría exactamente quién en su círculo había estado trabajando contra él. ¿Qué otros secretos podrían salir a la luz? El reloj en la pared marcaba las 9:15 de la mañana. 12 horas significaban que Ricardo tenía hasta las 9:15 de la noche para poner sus asuntos en orden. Carmen se dirigió hacia la puerta de la oficina, sus pasos firmes contrastando con la postura derrotada de Ricardo que permanecía junto a su escritorio. Antes de salir, se detuvo y se giró una última vez. «Una cosa más, señor Salazar. No intente contactar a sus abogados para buscar escapatorias legales. No intente mover dinero a cuentas extranjeras. No intente advertir a sus socios criminales. Cualquiera de esas acciones resultará en la divulgación inmediata de toda la evidencia. Su única opción ahora es la verdad completa y la rendición total». Ricardo asintió mecánicamente, todavía procesando la magnitud de su situación. Cuando Carmen finalmente salió y cerró la puerta, se encontró completamente solo en su oficina por primera vez en horas que parecían años. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared que ahora sonaba como una bomba de tiempo. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad que había conquistado con mentiras y ahora tendría que enfrentar con la verdad. Su reflejo en el cristal le mostró un hombre que apenas reconocía. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas, el gris en sus sienes más pronunciado. Durante 20 años había evitado mirarse realmente a sí mismo, construyendo capas de autoengaño tan elaboradas que casi había olvidado quién era debajo de todas ellas. Ahora, despojado de sus ilusiones por la determinación de una mujer que él había considerado insignificante, tenía que enfrentar al cobarde que siempre había sido.
Ricardo tomó su teléfono personal y marcó el número de su casa. Su esposa Mónica respondió al tercer timbre, su voz alegre y despreocupada. «Amor, qué sorpresa que llames a esta hora. Normalmente estás en reuniones hasta el mediodía». La normalidad en su tono hizo que el estómago de Ricardo se retorciera. En pocas horas, esa normalidad sería destruida para siempre. «Mónica, necesito que hablemos. Es importante. Puedes llevar a los niños con tu madre esta tarde y volver a casa alrededor de las 2». Algo en su tono hizo que Mónica se pusiera seria inmediatamente. «Ricardo, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien?» «No», respondió él honestamente, «no está todo bien. Pero te lo explicaré cuando llegues a casa. Por favor, solo hazme este favor. Lleva a los niños con tu madre y ven a casa». Después de un momento de silencio tenso, Mónica acordó. «Estaré ahí a las 2 en punto, pero más te vale que tengas una buena explicación para este comportamiento tan extraño». Después de colgar, Ricardo comenzó a escribir. Abrió su computadora personal, no la de la empresa, y creó un nuevo documento. El cursor parpadeaba en la pantalla en blanco, esperando las palabras que cambiarían todo. Comenzó con las más difíciles. «Mi nombre real no es Ricardo Salazar. Nací como Roberto Sandoval hace 52 años. Lo que sigue es una confesión completa de los crímenes que he cometido durante los últimos 28 años». Las palabras fluyeron más fácilmente de lo que esperaba una vez que rompió la represa inicial. Detalló el fraude en su primer trabajo, cómo había robado fondos de pensiones de empleados confiados. Escribió sobre Laura Méndez, sobre cómo su descubrimiento lo había llevado a tomar la decisión que definiría el resto de su vida. No minimizó su rol en su muerte. Describió con brutal honestidad cómo la había distraído deliberadamente, cómo había huido de la escena, cómo había dejado que otra persona cargara con toda la culpa mientras él desaparecía en la noche. Continuó documentando su transformación de Roberto Sandoval a Ricardo Salazar, los documentos falsos que había comprado, las conexiones criminales que había cultivado, cada negocio sucio, cada soborno, cada persona lastimada en su camino al poder, fue registrado meticulosamente. Para cuando el reloj marcaba las 11 de la mañana, tenía 12 páginas de confesión y apenas había cubierto los primeros 10 años. Su teléfono vibró con un mensaje. Era Carmen. Primera actualización requerida. ¿Dónde está y qué está haciendo? Ricardo tomó una foto de su pantalla mostrando el documento de confesión y se la envió junto con un mensaje. En mi oficina escribiendo la confesión completa como prometí. Ya llevo 12 páginas. La respuesta de Carmen llegó casi inmediatamente. Continúe. Siguiente actualización a la 1. A las 12:30 Ricardo terminó la confesión. 26 páginas detallando cada crimen, cada mentira, cada persona dañada. Lo guardó en múltiples ubicaciones, en la nube, en una memoria USB, impreso en papel. Luego comenzó a preparar documentos adicionales, registros bancarios, contratos originales, correspondencia incriminatoria. Todo lo que la detective Martínez necesitaría para construir un caso hermético no solo contra él, sino contra todos sus cómplices. Cuando envió su segunda actualización a Carmen, incluyó fotos de todas las pilas de documentos que había preparado. Su respuesta fue breve pero aprobatoria. Bien, ahora vaya a casa y hable con su esposa. Será la conversación más difícil de su vida. Enfréntela con la misma honestidad brutal que mostró en esa confesión. Ricardo condujo a casa en piloto automático, sus manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Las calles familiares que recorría cada día ahora parecían pertenecer a otra vida, a otro hombre.
Cada semáforo, cada esquina, estaba impregnado con recuerdos de la vida que estaba a punto de destruir. Pasó frente al parque donde había enseñado a su hijo a andar en bicicleta, frente a la escuela donde su hija había tenido su primera presentación de danza. Todos esos momentos felices ahora estarían para siempre manchados por la revelación de quién era realmente su padre. Llegó a su mansión en el barrio exclusivo a la 1:45. La casa que había comprado con dinero robado, amueblada con las ganancias de su corrupción. Mónica ya estaba ahí, esperándolo en la sala con una expresión de preocupación mezclada con irritación. «Ricardo, ¿qué está pasando?», preguntó ella apenas él entró. «Los niños siguen preguntándome por qué tenían que irse con su abuela en día de escuela. Y tú luces terrible. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien?». Ricardo se sentó frente a ella, colocando sobre la mesa de centro una copia impresa de su confesión. Mónica miró el grueso fajo de papeles con confusión creciente. «¿Qué es esto?», preguntó, extendiendo la mano para tomar el documento. Ricardo la detuvo suavemente, sus dedos envolviendo su muñeca con una ternura que contrastaba con la gravedad del momento. «Antes de que lo leas, necesito que me escuches. Necesito contarte algo sobre quién soy realmente, sobre quién he sido durante todos estos años que hemos estado juntos». La expresión de Mónica pasó de confusión a alarma. «Ricardo, me estás asustando seriamente. ¿De qué estás hablando?». Él soltó su muñeca y se recostó en el sofá, preparándose para las palabras que destruirían su matrimonio. «Mi nombre no es Ricardo Salazar. Me llamo Roberto Sandoval. El hombre con quien te casaste, el padre de tus hijos, es una mentira construida sobre documentos falsos y una identidad robada». Por varios segundos, Mónica solo lo miró en silencio, su cerebro claramente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Luego soltó una risa nerviosa e incrédula. «Esto es una broma, ¿verdad? ¿Algún tipo de experimento social extraño o...?» Se detuvo al ver la expresión de absoluta seriedad en el rostro de Ricardo. «Oh, Dios mío», susurró llevándose una mano a la boca. «¿Estás hablando en serio?». Ricardo asintió lentamente. «Y hay más, mucho más. Por eso necesito que leas esto», señalando la confesión. «Pero te advierto que una vez que lo leas, nunca podrás verme de la misma manera. Nuestra vida juntos, todo lo que pensabas que conocías sobre mí, se revelará como la mentira elaborada que siempre ha sido». Mónica tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leer. Ricardo observaba su rostro mientras sus ojos recorrían las palabras, viendo cómo cada párrafo agregaba otra capa de horror a su expresión. La primera página cubrió el fraude inicial en su antiguo trabajo. Mónica frunció el ceño, pero continuó leyendo. La segunda página introdujo a Laura Méndez y su descubrimiento. Para la tercera página, donde Ricardo describía la noche lluviosa y su papel en la distracción que llevó a la muerte de Laura, Mónica dejó caer el documento como si quemara. «No», susurró, negando con la cabeza vigorosamente. «No, esto no puede ser real. Dime que es una mentira, Ricardo. Dime que todo esto es algún tipo de ficción macabra». «Es real», respondió Ricardo, su voz quebrada. «Cada palabra es verdad. Y hay 20 páginas más detallando todos los crímenes que cometí después de ese momento. El fraude, la corrupción, los sobornos, todo el dinero que usamos para comprar esta casa, para pagar las escuelas de los niños, para nuestras vacaciones de lujo, todo proviene de actividades criminales». Mónica se levantó abruptamente, alejándose de él como si su proximidad física la contaminara. No puedo procesar esto. Estás diciendo que todo, absolutamente todo sobre nuestra vida juntos, ha sido una mentira». «No todo», protestó Ricardo, también levantándose. «Mi amor por ti, mi amor por nuestros hijos, eso siempre ha sido real». Mónica giró hacia él con furia en sus ojos.
No te atrevas, no te atrevas a hablar de amor cuando me has estado mintiendo durante 15 años. ¿Cuándo exactamente planeabas decirme la verdad, Ricardo? O perdón, Roberto. Ni siquiera sé cómo llamarte ahora. Estabas esperando a que muriéramos todos para que tu secreto muriera contigo. Ricardo sintió lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. Nunca planeé decírtelo. Pensé que podía mantener las mentiras para siempre, que nunca tendrían que saberlo. Pero esta mañana alguien de mi pasado me encontró. Alguien con evidencia de todo lo que he hecho. Me dieron 12 horas para confesar y entregarme a las autoridades, o expondrían todo públicamente. Mónica se dejó caer en un sillón, su rostro pálido como papel. Las autoridades, repitió sin inflexión. Vas a ir a prisión. Sí, respondió Ricardo simplemente. Por mucho tiempo, probablemente. Y no solo yo. Toda mi empresa será investigada, nuestros activos congelados, nuestra reputación destruida. Los niños tendrán que cambiar de escuela porque sus compañeros los señalarán como hijos de un criminal. Tu nombre será arrastrado por el barro en los periódicos. Tu familia, tus amigos, todos sabrán que estuviste casada con un mentiroso y un asesino. No digas esa palabra, gritó Mónica, su voz quebrándose. No eres un asesino. Fue un accidente. Dijiste que fue un accidente. Ricardo negó con la cabeza lentamente. Me he estado diciendo eso durante 20 años. Pero la verdad es que la distraje deliberadamente en condiciones peligrosas, sabiendo lo que podría pasar. Y luego huí en lugar de ayudarla, en lugar de llamar a una ambulancia, en lugar de hacer cualquier cosa humana y decente. Eso me hace responsable de su muerte. Mónica comenzó a sollozar, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Nuestros hijos, logró decir entre sollozos. ¿Cómo les vamos a explicar esto a nuestros hijos? ¿Cómo le digo a Sebastián que su héroe, el padre que idolatra, es un criminal? ¿Cómo le digo a Valentina que el hombre que la llama su princesa construyó su reino sobre cadáveres y mentiras? Esa es la parte que más me destroza, admitió Ricardo, sentándose junto a ella pero sin tocarla, respetando el espacio que ella claramente necesitaba. He estado pensando en eso toda la mañana. ¿Cómo les digo que su padre no es quien ellos creen? Su teléfono vibró con otro mensaje de Carmen. Eran las 3 de la tarde, hora de la tercera actualización. Ricardo tomó una foto de Mónica llorando en el sillón y del documento de confesión esparcido en la mesa. El mensaje que envió fue simple. Le dije a mi esposa la verdad. Ella está destrozada, como debería estarlo. La respuesta de Carmen fue fría pero no cruel. Tiene 6 horas restantes. Siguiente actualización a las 5. Use ese tiempo sabiamente. Mónica vio el intercambio de mensajes. ¿Quién es ella?, preguntó con voz apagada. La persona que te descubrió. Ricardo guardó su teléfono. Su nombre es Carmen Vega. Era nuestra empleada de limpieza hasta esta mañana cuando la despedí y quemé su uniforme para humillarla. Mónica lo miró con nueva repulsión. ¿Quemaste su uniforme? ¿Por qué harías algo tan cruel? Porque descubrí que era la hermana de Laura Méndez, la mujer cuya muerte causé hace 20 años. Ha estado trabajando para mí durante 5 años, no para limpiar, sino para recolectar evidencia de todos mis crímenes. Y lo logró. Tiene todo, Mónica. Cada documento sucio, cada transacción ilegal, cada secreto que he guardado. Mónica se levantó nuevamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín perfectamente cuidado de su mansión. El mismo jardín donde Sebastián y Valentina jugaban cada tarde, ajenos a que su mundo estaba a punto de colapsar. «Necesito que te vayas», dijo finalmente sin voltear a mirarlo. «Necesito tiempo para procesar esto, para pensar en cómo proteger a nuestros hijos de lo que viene». Ricardo sintió que su corazón se partía. «Lo entiendo», respondió levantándose lentamente.
Pero antes de irme, necesito saber si me permitirás hablar con ellos, decirles adiós antes de entregarme esta noche. Mónica se giró bruscamente, su rostro una máscara de dolor y furia. Adiós, repitió con incredulidad. ¿Crees que puedes simplemente decirles adiós como si te fueras de viaje de negocios? Van a preguntarte cuándo volverás, Ricardo. Sebastián tiene 8 años, Valentina tiene 6. ¿Cómo les explicas que papá va a la cárcel, posiblemente por décadas, por crímenes que ni siquiera pueden comprender? Las palabras de Mónica golpearon a Ricardo con la fuerza de puños físicos, pero sabía que merecía cada una de ellas y más. Les diré la verdad adaptada a su edad, respondió Ricardo. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entiendan que su padre hizo cosas muy malas y ahora tiene que aceptar las consecuencias. Merecen eso de mí. Merecen algo de honestidad después de toda una vida de mentiras. Mónica consideró sus palabras por un largo momento antes de asentir rígidamente. Iré por ellos a casa de mi madre. Tienes 1 hora con ellos antes de que tengas que irte de esta casa. Y Ricardo, agregó con voz temblorosa, después de esta noche, no quiero volver a verte. Solicitaré el divorcio inmediatamente. Ricardo asintió en silencio, comprendiendo que no tenía derecho a pedir o esperar nada diferente. Mientras Mónica salía de la casa para recoger a los niños, él caminó por las habitaciones que habían sido su hogar durante 10 años. Cada fotografía en las paredes, cada mueble cuidadosamente seleccionado, cada recuerdo preservado, era un testimonio de la vida que había construido sobre cimientos de mentiras. Se detuvo frente a una foto de su boda, él y Mónica, sonriendo radiantes, tan jóvenes e ingenuos de lo que el futuro traería. En el cuarto de Sebastián, vio las paredes decoradas con pósters de superhéroes y estantes llenos de libros sobre ciencia y astronautas. Su hijo quería ser como él cuando creciera, un exitoso hombre de negocios que construyera cosas importantes. Ahora ese sueño estaba destrozado, reemplazado por la vergüenza de tener un padre criminal. En el cuarto de Valentina, los muros rosados estaban cubiertos con sus dibujos, muchos de ellos representando a su familia feliz, papá, mamá, hermano y ella tomados de la mano bajo un sol brillante. El sonido de la puerta principal abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Escuchó las voces excitadas de sus hijos preguntándole a su madre por qué habían tenido que salir de la escuela temprano, si era una sorpresa especial. El corazón de Ricardo se encogió al escuchar su inocencia, sabiendo que en los próximos minutos esa inocencia sería destrozada para siempre. Bajó las escaleras lentamente, cada paso sintiéndose como caminar hacia el cadalso. «Papi», gritó Valentina al verlo, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Ricardo la levantó, abrazándola con fuerza mientras luchaba por contener las lágrimas. Sebastián, más reservado a su edad, sonrió ampliamente. «Mamá dice que necesitas hablar con nosotros sobre algo importante. Es sobre las vacaciones de verano. Vamos a ir a Disney World finalmente». Ricardo bajó a Valentina suavemente y se arrodilló para estar al nivel de sus hijos. Los llevó al sofá sentándose entre ellos mientras Mónica observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Chicos», comenzó Ricardo, su voz quebrándose a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme, «necesito contarles algo muy importante, algo que va a cambiar nuestras vidas. Papá ha hecho cosas muy malas, cosas que lastimaron a muchas personas, y ahora tengo que aceptar el castigo por esas cosas». Sebastián frunció el ceño confundido. «¿Qué tipo de cosas malas, papá? ¿Como cuando no hago mi tarea o peleo con mi hermana?» Ricardo negó con la cabeza. «Cosas mucho peores que eso, hijo. Cosas que son contra la ley». Valentina lo miró con sus grandes ojos inocentes. «Pero tú siempre nos dices que sigamos las reglas, papi».
¿Por qué tú no seguiste las reglas? Ricardo sintió que su garganta se cerraba. A veces los adultos cometen errores muy grandes, y cuando eso pasa, tienen que ir a un lugar especial para pensar en lo que hicieron mal. Se llama prisión. El rostro de Sebastián palideció al comprender lo que su padre estaba diciendo. «¿Vas a ir a la cárcel?», preguntó con voz temblorosa. «Como los ladrones en las películas». «Sí», respondió Ricardo simplemente. «Por mucho tiempo. Y durante ese tiempo, no voy a poder estar aquí con ustedes, no voy a poder ir a sus juegos de fútbol o a sus presentaciones escolares, no voy a poder abrazarlos cada noche antes de dormir». Valentina comenzó a llorar, aferrándose a su padre. «No quiero que te vayas, papi, por favor, no te vayas». Ricardo la abrazó mientras sus propias lágrimas finalmente comenzaban a caer. «Lo siento mucho, mi amor. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». Sebastián, tratando de ser fuerte como creía que debía ser el hombre de la casa ahora, preguntó con voz quebrándose: «¿Qué hiciste, papá? ¿Por qué tienes que irte?». Ricardo miró a Mónica, quien asintió ligeramente dándole permiso para explicar. «Lastimé a alguien hace mucho tiempo, hijo. No intencionalmente, pero por mis acciones egoístas, una mujer murió, y en lugar de aceptar la responsabilidad, huí y construí una vida basada en mentiras. He estado mintiendo durante mucho tiempo, incluso a ustedes, sobre quién soy realmente». Las siguientes horas fueron las más difíciles de la vida de Ricardo. Respondió las preguntas de sus hijos lo mejor que pudo, abrazándolos mientras lloraban, prometiéndoles que aunque no pudiera estar físicamente presente, siempre los amaría. Mónica finalmente intervino, diciendo a los niños que era hora de empacar algunas cosas porque se quedarían con su abuela por un tiempo. Mientras ella los llevaba arriba, Ricardo envió su actualización de las 5 a Carmen, una simple foto de sus hijos llorando y las palabras: «Les dije la verdad». A las 7 de la noche, Ricardo se encontraba solo en su oficina en casa, rodeado de cajas con documentos que había preparado para las autoridades. Mónica y los niños se habían ido una hora antes, su esposa despidiéndose con una mirada que mezclaba dolor, rabia y algo que podría haber sido compasión. Los sollozos de Valentina pidiendo que su padre no se fuera seguirían resonando en sus oídos por el resto de su vida. Sebastián, con lágrimas en los ojos, le había dado la mano firmemente como un pequeño hombre intentando ser fuerte. Ricardo tomó la tarjeta que Carmen le había dado esa mañana, una eternidad atrás, en lo que ahora parecía otra vida. «Detective Martínez», leyó en voz alta, como si pronunciar el nombre hiciera más real lo que estaba a punto de hacer. Marcó el número con dedos sorprendentemente firmes. Después de 2 timbres, una voz profesional respondió: «Detective Martínez, División de Crímenes Financieros. Mi nombre es Ricardo Salazar», comenzó Ricardo, «aunque ese no es mi nombre real. Creo que Carmen Vega ya le habló de mí». Hubo una pausa significativa al otro lado de la línea. «Señor Sandoval», respondió la detective con énfasis en su nombre verdadero, «efectivamente he estado esperando su llamada. Tengo todo el expediente que la señorita Vega preparó durante 5 años. Es bastante completo». Ricardo sintió una mezcla de humillación y admiración al pensar en la dedicación de Carmen. «Estoy listo para entregarme», dijo con voz clara. «Tengo una confesión escrita completa y documentos adicionales que corroboran todos los crímenes detallados en el expediente. ¿Dónde quiere que nos encontremos?». La detective le dio instrucciones para reunirse en la estación central de policía a las 9 de la noche. Eso le daba 2 horas. Ricardo envió su penúltima actualización a Carmen. «Acabo de llamar a la detective Martínez. Me entrego a las 9». La respuesta de Carmen llegó después de varios minutos. «Estaré allí. Necesito verlo con mis propios ojos».
Ricardo no estaba seguro de si sentía alivio o terror ante la perspectiva de ver nuevamente a la mujer que había desmantelado su imperio de mentiras. A las 8:30, Ricardo subió a su auto por última vez como hombre libre. El Mercedes último modelo que había comprado el año anterior con ganancias de un contrato gubernamental corrupto ahora parecía un monumento a su codicia. Condujo lentamente por las calles de la ciudad, memorizando cada detalle. No sabía cuántos años pasarían antes de que pudiera volver a ver estos lugares libremente, si es que alguna vez podía. Llegó a la estación de policía 15 minutos antes de la hora acordada. El edificio de concreto se alzaba imponente bajo las luces de la noche, un recordatorio físico de que la justicia, aunque tarde, eventualmente alcanza incluso a aquellos que creen estar por encima de ella. Ricardo permaneció en su auto por un momento, reuniendo el coraje para dar el paso final. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. «Estoy en el estacionamiento, cuando esté listo». Ricardo salió del auto llevando consigo solo su maletín con los documentos y su confesión. Miró alrededor del estacionamiento hasta que vio una figura familiar de pie bajo una luz. Carmen Vega esperaba, ya no vestida con su uniforme de limpieza, sino con ropa casual sencilla, pero su postura irradiaba una dignidad que ningún uniforme podría conferir o quitar. Se acercó a ella lentamente, sin saber qué decir o hacer. «Viniste», dijo Carmen simplemente. «Cuando llegué esta mañana a su oficina, solo había 50% de probabilidades de que realmente cumpliera su palabra. Pero aquí está». Ricardo asintió, buscando las palabras correctas. «Pasé 20 años huyendo de la verdad. Ya no quiero seguir corriendo. Tu hermana merece justicia. Todas las personas que lastimé merecen justicia. Y mis propios hijos merecen saber quién es realmente su padre, aunque esa verdad los lastime». Carmen lo estudió con una expresión inescrutable. «Sabe que va a perder todo, ¿verdad? Su empresa, su reputación, probablemente décadas de su vida en prisión». «Lo sé», respondió Ricardo, «y es lo correcto. Por primera vez en 20 años, voy a hacer lo correcto». Carmen asintió lentamente. Laura habría querido que enfrentara las consecuencias de sus acciones, pero también creía en la posibilidad de redención. «No sé si puedo perdonarlo alguna vez por lo que le hizo a mi hermana, por los años que me robó con ella, pero respeto que al final haya encontrado el valor de aceptar la verdad». Juntos caminaron hacia la entrada de la estación. La detective Martínez los esperaba en la puerta, acompañada de 2 oficiales. Ricardo Salazar, también conocido como Roberto Sandoval, dijo formalmente, está bajo arresto por fraude, corrupción, falsificación de documentos y complicidad en homicidio involuntario. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Mientras los oficiales colocaban las esposas en sus muñecas, Ricardo miró a Carmen una última vez. «Gracias», dijo en voz baja. «Gracias por no dejar que siguiera huyendo». Carmen asintió sin sonreír. «Esto no es por usted, señor Sandoval. Es por Laura, por todas las otras víctimas de su codicia, y por demostrar que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo tome o cuán elaboradas sean las mentiras construidas para ocultarla». Mientras conducían a Ricardo al interior del edificio, Carmen se quedó de pie en el estacionamiento, sosteniendo la fotografía arrugada que había llevado consigo durante 20 años. Bajo la luz tenue de las farolas, estudió el rostro sonriente de su hermana Laura, joven y llena de vida, sin saber que le quedaban solo días de existencia. «Lo hice, Laura», susurró al viento nocturno. «Finalmente conseguí justicia para ti». Las puertas de la estación de policía se cerraron detrás de Ricardo con un sonido definitivo. Adentro,
Comenzaría el largo proceso de desenredar 20 años de crímenes y enfrentar las consecuencias de cada decisión egoísta que había tomado. Afuera, Carmen finalmente guardó la fotografía en su bolso. Por primera vez en 2 décadas, sintió que podía respirar completamente, como si un peso opresivo que había cargado durante tanto tiempo finalmente se hubiera levantado. El uniforme quemado esa mañana había sido solo tela y costuras, fácilmente destruido por el fuego. Pero la evidencia que Carmen había recolectado pacientemente durante 5 años, la verdad que había perseguido incansablemente durante 20, esas eran imposibles de quemar. Ricardo Salazar había intentado humillarla destruyendo su uniforme, sin comprender que lo que realmente importaba no era la ropa que vestía, sino la determinación inquebrantable de su espíritu. Mientras conducía a casa esa noche, Carmen pensó en el mañana. Los titulares gritarían sobre la caída del prominente empresario Ricardo Salazar. Sus socios criminales serían investigados y arrestados. Las familias de sus víctimas finalmente verían justicia. Y ella, Carmen Vega, podría finalmente cerrar este capítulo de su vida y quizás, solo quizás, encontrar paz.